La experiencia de usuario UX es un campo que va mucho más allá del diseño visual. En este capítulo nos enfocaremos en cómo la percepción y los patrones de interacción moldean el modo en que las personas usan productos digitales. Entender estas dinámicas permite crear sistemas intuitivos, amigables y efectivos. A través de casos reales y referencias claves, exploraremos leyes fundamentales que deben guiar nuestras decisiones como profesionales. Abordaremos la importancia de entender cómo las y los usuarios perciben, procesan y reaccionan frente a las interfaces para garantizar soluciones funcionales, accesibles y emocionalmente satisfactorias. Esta clase sentará las bases para profundizar herramientas de análisis y mejora continua en UX. Antes de adentrarnos en la profundidad teórica, observemos un mapa conceptual sobre la materia. En este capítulo trabajaremos los siguientes temas fundamentales: percepción e interacción. Patrones de interacción. Leyes de la Gestalt en UX. Leyes de la interfaz. Principales leyes de UX actuales. Este esquema organiza el campo teórico-práctico, destacando la relación entre fundamentos psicológicos, patrones comprobados y buenas prácticas de diseño. A lo largo de esta presentación, cada concepto será ilustrado con ejemplos reales y casos prácticos para facilitar su comprensión y aplicación futura en proyectos propios. La percepción visual es el punto de partida en toda experiencia de usuario. Nuestro cerebro interpreta la información de interfaces digitales aplicando principios como los de la Gestalt, lo que influye en cómo interpretamos y actuamos ante distintos elementos. La interacción se da cuando estamos frente a componentes accionables, botones, formularios, menús, lo que convierte a la UI en un canal de comunicación con el sistema. Cuando una interfaz es calificada como intuitiva es porque la percepción favorece que las acciones fluyan de modo natural. Por eso, conocer cómo percibe el usuario y cómo interactúa es clave para un diseño efectivo. Estas ideas se verán reflejadas en la selección y organización de patrones de interacción. Un patrón de interacción es una solución recurrente, validada y concreta para un problema específico de uso en una interfaz digital. Por ejemplo, el botón Añadir al carrito en e-commerce es un patrón para comprar productos online. Estos patrones trascienden plataformas o idiomas y ayudan a cumplir expectativas basadas en experiencias previas. Al documentar patrones, también se identifican antipatrones, prácticas a evitar porque generan frustración o errores, como los dark patterns que manipulan decisiones. Sitios especializados y consultoras recopilan ejemplos y casos para inspirar soluciones eficientes. Entender patrones y antipatrones no solo mejora la usabilidad, sino que también promueve el diseño ético y la confianza del usuario. Los patrones de interacción cumplen con ciertos requisitos clave para su efectividad, tales como abordar problemas centrados en la tarea y el usuario, proveer soluciones adaptables a múltiples plataformas y contextos, representar productos o artefactos, no simples procesos, ser sugerencias, no imposiciones, lo cual permite flexibilidad creativa. Enfocarse en las relaciones entre elementos, más que en partes aisladas. Personalizarse según el contexto y necesidades del usuario. Estas características potencian la experiencia de uso, al facilitar la navegación e incrementar la efectividad de la interfaz. Una buena documentación de patrones ayuda a equipos de desarrollo y diseño a alinear criterios y acelerar procesos de prototipado. Consideremos el antipatrón conocido como robo de atención. Al intentar cerrar una ventana emergente, el botón de cierre se esconde o desplaza. Esto, lejos de facilitar el flujo del usuario, genera rechazo y desconfianza. Por el contrario, un patrón correcto presenta opciones claras, visibles y accesibles, priorizando la acción esperada sin manipular intenciones. La plataforma darkpatterns.org recopila casos donde se documentan malas prácticas para aprender de los errores ajenos. Por ejemplo, un e-commerce que dificulta la cancelación de una suscripción es un caso de antipatrón que afecta la imagen de marca. Reflexionar sobre estos ejemplos guía al diseñador hacia un diseño responsable y centrado en el usuario. Las leyes de la interfaz nos ayudan a entender cómo se estructuran las experiencias digitales. Carlos Colari sugiere que la interfaz puede entenderse como superficie, donde se produce la separación-intercambio entre usuario y sistema. Conversación. Una interacción entre diseñador y usuario, donde se negocian significados. Instrumento. Una herramienta que facilita la manipulación y el logro de tareas. Una interfaz efectiva inscribe sus propias instrucciones en la superficie, volviéndose casi transparente. Por ejemplo, el botón tridimensional en una app muestra su capacidad de ser presionado.
El mejor diseño es aquel que minimiza la necesidad de manuales y favorece el reconocimiento inmediato. La segunda ley de la interfaz sostiene que la transparencia absoluta es un mito. Aunque se busca que la interfaz desaparezca, siempre existe una gramática y una sintaxis de interacción que el usuario debe aprender, por mínima que sea. Donald Norman sostiene que toda interfaz es un obstáculo, aunque las buenas prácticas la minimicen. Ejemplo real. En cajeros automáticos, si el flujo no obliga a retirar la tarjeta antes de recibir el efectivo, la gente suele olvidar su tarjeta. Errores como este reflejan problemas en la sintaxis de interacción, no fallas del usuario. Así, la transparencia no significa invisibilidad, sino facilitar una secuencia lógica y emocionalmente amigable. En diseño de interfaces, la gramática regula los intercambios mientras que la sintaxis define cómo se combinan los elementos de interacción. Cada interfaz tiene su propio lenguaje. Por eso respetar el orden y la lógica de las acciones es fundamental. Ejemplo práctico: cajeros automáticos. La secuencia correcta es ingresar la tarjeta, digitar el PIN, elegir monto, recibir tarjeta y recién ahí el dinero. Alterar ese orden provoca confusión y errores. Al igual que en el cómic, el montaje de viñetas tiene convenciones. En interfaces digitales, romper la lógica esperada genera frustraciones. Una sintaxis clara y predecible aumenta la satisfacción y previene fallos de usabilidad. Las interfaces no funcionan de manera aislada, conforman un ecosistema interrelacionado. Esta perspectiva implica que cada interfaz se nutre y evoluciona según cómo interactúa con otras, ya sea dentro de un mismo sistema, por ejemplo, apps de un móvil, o en el contexto de servicios múltiples, una billetera virtual que integra varias APIs. Clásico caso real. La integración entre Google Maps y apps de delivery potencia la experiencia, porque los usuarios ya comprenden el comportamiento de los mapas y trasladan ese aprendizaje entre apps diferentes. Diseñar pensando en el ecosistema promueve la adopción rápida y la innovación, insertando productos en redes sociotécnicas dinámicas. Las leyes de UX son principios que guían la toma de decisiones en diseño. Algunas de las más relevantes son: ley de usabilidad estética. Lo visualmente atractivo se percibe como más usable. Ley de fits. El tiempo de interacción depende del tamaño y la distancia del objetivo. Ley de IC. A mayor cantidad complejidad de opciones, más lento es decidir. Ley de Jacob. La coherencia con otros sitios facilita el aprendizaje. Ley de región común. Los usuarios agrupan elementos dentro de límites visibles. Incorporar estas leyes permite anticipar comportamientos y mejorar productos, aportando consistencia y eficiencia. Esta ley afirma que las personas perciben productos bellos como más usables, incluso cuando no lo son objetivamente. Un diseño atractivo genera respuestas emocionales positivas y hace que las barras diagonal los usuarios sean más indulgentes ante pequeñas dificultades o errores. Ejemplo: Apple y Pinterest priorizan la estética sin sacrificar la funcionalidad básica. Sin embargo, el peligro reside en que los problemas de fondo pueden quedar enmascarados por lo visual. Es esencial testear la usabilidad, aun cuando la interfaz resulte agradable a la vista, para no subestimar obstáculos reales que enfrenten los usuarios. La ley de Fitts indica que el tiempo para seleccionar un objeto depende de su tamaño y cercanía. Los objetivos principales deben ser grandes y fáciles de alcanzar, sobre todo en pantallas táctiles. Así, la acción más esperada conviene colocarla cerca del punto de atención del usuario. La ley de IC evidencia que cuantas más opciones disponibles, más difícil es decidir. Por eso, dividir tareas complejas en varios pasos y resaltar las opciones recomendadas simplifica la interacción y reduce la carga cognitiva. Ejemplo real: el checkout en tiendas online exitosas minimiza el número de pasos y prioriza botones grandes y cercanos. Las leyes de la región común y proximidad muestran que los usuarios tienden a agrupar elementos que están dentro de un mismo borde o cerca uno de otro. Añadir marcos, fondos o separar físicamente componentes ayuda a clarificar relaciones. Tabla de ejemplos. Caso solución UX asociada. Formularios: agrupar campos en bloques. Menús app: limitar opciones en grupos. Estas agrupaciones mejoran la organización visual y aceleran la comprensión, lo que resulta clave en interfaces de banca digital o portales educativos. La ley de semejanza afirma que elementos visualmente parecidos son percibidos como relacionados. En contraste, la ley de conectividad uniforme sostiene que la conexión visual, líneas, colores, marcos, define relaciones, aun cuando los elementos sean distintos. Ejemplo concreto: en LinkedIn,
Las secciones del perfil utilizan tanto la similitud en los iconos como conexiones por líneas y agrupaciones para guiar la exploración del usuario. Evitar la confusión visual mejora la eficiencia y el confort emocional del usuario, potenciando la claridad del mensaje y la navegación dentro de la plataforma.